Vamos a comenzar a resolver las actividades del material para la clase 3, que está relacionado con la escritura de los números racionales, pero ya no como fracciones solamente, sino las llamadas expresiones o números decimales. Es decir, esta manera de escribir partes, pero que considera las propiedades del sistema de numeración decimal posicional. Es decir, que tomamos esas características, esas propiedades del sistema de numeración decimal para escribir también las partes. No todas las partes se pueden escribir de manera exacta con este sistema, pero sí es cierto que son muy usadas. Bueno, vamos a empezar con la actividad número 1, que nos pide escribir en metros ciertas medidas. Recordamos que cuando hablamos de medidas tenemos un número y una unidad de medida, es decir, que de esa manera podemos establecer que esto es una cierta longitud. Si no tuviésemos la unidad, 13 podría ser cualquier longitud. Lo que nos especifica exactamente a qué longitud hace referencia es esta unidad que acompaña al número. Bueno, dice 13 centímetros. Recordemos que las unidades de longitud tiene submúltiplos, que en realidad estas vamos a usar ahora. Hay un cálculo muy similar si hablamos de los múltiplos también, pero del metro, si a esa longitud que llamamos metro la subdividimos en 10 partes iguales, cada una de esas partes recibe el nombre de decímetro. Si al decímetro lo subdividimos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un decímetro es porque tenemos esta longitud que surge de haber dividido al metro en 10 partes iguales. Ahora, si al decímetro, que es esta longitud, la subdividimos en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, obtenemos lo que llamamos centímetro, que es esta longitud que en las reglas podemos ver fácilmente, accesiblemente. Luego, si al centímetro lo subdividimos en 10 partes iguales, es que obtenemos esa longitud que hay entre una rayita y otra de cualquier regla, y que esto es el milímetro. Entonces, estas longitudes van definiéndose como subdivisión del metro en 10, 100 y 1000, porque cuando dividimos 2 veces por 10 es en 100, y cuando dividimos 3 veces por 10, en general, lo que estamos sacando es que al metro lo estamos dividiendo por 1000 y así obtenemos el milímetro. Bien. Recordando estas cuestiones que tienen que ver con las unidades, también podemos decir que, bueno, entonces un decímetro es igual al metro dividido en 10. Entonces lo podemos escribir como fracción y queda un décimo, así lo nombramos, o como expresión decimal y escribimos 0,1 de metro. Un centímetro es un centésimo, y usando el sistema decimal ponemos el 1 en el segundo lugar después de la coma, y eso hace referencia a un centímetro de metro, a un centésimo, de metro. Y si al milímetro lo dividimos en 1000 partes iguales, obtenemos el milímetro, que sería 0,001 del metro, o un milésimo de metro. Después también en otra actividad vamos a retomar estos nombres. Bien, ¿cómo hacemos entonces para que 13 centímetros lo podamos expresar en metros? Y bueno, tenemos que ir subdividiendo de 10 en 10. Tenemos que expresar al metro subdividido 2 veces. Una vez va a dar decímetros, otra vez va a dar centímetros. Y ya, la explicación en realidad del material, me explayé en respecto de cómo hacemos esta división de 10 o de 100 o de 1000. El mecanismo, el procedimiento, la técnica es ir corriendo comas, que siempre las imaginamos que están al final del número si no están escritas, ir corriendo las comas tantas veces como divido por 10. Entonces, si tengo centímetros,
para expresar el metro voy a tener que subdividir ese metro en 2 veces por 10. Entonces el metro va a quedar expresado este número subdividido 2 veces por 10. Entonces cada vez que subdivido por 10 tengo que correr la coma a un lugar y bueno, otro lugar. Entonces queda la expresión 0 enteros 13 centésimos de metro. Luego si tengo 3840 centímetros, entonces esto va a nuevamente tener que subdividido 2 veces por 10, entonces corro 2 veces la coma y ahí obtengo que este número es el que expresado en metros me da la misma cantidad que el que está antes. Bueno, este punto quedó mal puesto y no es necesario escribir los ceros que están al final de las cifras. Entonces esto en definitiva queda 38,4 de metros. Luego hacemos lo mismo para expresar esta misma cantidad, este mismo número, pero que está dado en milímetros y cómo lo queremos expresar en metros. Bueno, para expresar en metros, a los milímetros los tengo que subdividir en 1000 partes. Entonces, por cada 1000 serían 3 veces por 10. Entonces, por cada división por 10 paso hacia la izquierda esta coma, que me imagino que está al final, y queda 3,84 de metros. Luego vamos a expresar 13 decímetros el metro. Entonces del decímetro al metro solo necesito subdividir en 10. Entonces la coma la corro solo un lugar. Fíjense cómo 13 centímetros y 13 decímetros son en definitiva distintas cantidades. Por más que estén usando el mismo número, las unidades de medida son diferentes, por lo tanto está hablando de distintas magnitudes. Por eso siempre va a ser importante que si estamos midiendo, si estamos expresando medidas, el número tiene que estar acompañado con su unidad. No es un capricho de algún profe de matemáticas, sino que se está diciendo cosas diferentes, por lo tanto la interpretación de lo que uno está haciendo no va a ser correcta. Luego, si tengo 13 milímetros, tengo que, para expresarlo en metros, a este número lo tengo que dividir 3 veces por 10. Entonces, para dividir una vez paso esta coma imaginaria, un lugar hacia la izquierda. Para dividir otra vez por 10, paso a otra posición adelante del 1. Y tengo que volver a dividir por 10 y ya no tengo cifras. Entonces, voy completando con ceros estos lugares. Y ahí ubico la coma. Y por último tenemos 3.840 decímetros, que nuevamente tengo que expresar en metros. Entonces vamos a subdividir, o sea, para que ese número quede igual a esta cantidad, pero expresada en metros, a este número lo tengo que dividir por 10. Entonces, de esta coma, que me imagino que está al final, paso un lugar hacia la izquierda y queda 384,0. Bueno, ese coma 0 no es necesario escribirlo, entonces simplemente queda 384 metros. Bueno, esta es la explicación de la actividad 1. Vamos a continuar con la actividad 2. En la actividad 2 nos piden completar una tabla. Les había acercado una que tomamos como ejemplo. Bueno, veo que un poco no entra toda la tabla en la visión del celular. Bueno, voy a ir corriendo a medida que completo porque no quiero cambiar la cámara. Bien, tengo acá entonces que el número decimal, que está así escrito, tengo que completar en este lugar cómo lo leo. Entonces escribimos un entero con 3, pero el 3 está en el segundo lugar después de la coma, entonces tengo que hacer, alusión a ese lugar que es el de los centésimos, entonces nombro de esa manera, centésimos.
¿Y cuál va a ser la fracción decimal que surge de acá? Y bueno, puede ser 1 y 3 centésimos o más 3 centésimos. También esto, como al 1 lo podemos entender como que es 100 sobre 100, porque como estamos usando como denominador el 100, el entero van a ser todas esas partes en que se subdividió. Entonces 100 más 3 centésimos es lo mismo que 103 sobre 100. Muy bien. Seguimos con el otro renglón. Entonces tenemos aquí que completar qué número decimal le corresponde a la expresión que mencionamos o nombramos 47 milésimos. Entonces no tengo enteros, entonces la parte entera es 0. Y como son milésimos, tengo que ocupar 3 lugares después de la coma. Y me menciona solo 47, que 47 tiene unidades y decenas nomás. Entonces van a venir a ocupar este lugar y este otro. Y este que quedó sin cifra significativa o distinta de 0, lo completamos con 0. Luego buscamos la fracción decimal. Entonces no tengo enteros, así que directamente es 47 milésimos, 47 sobre 1000. Bien, continuamos. Ahora el dato lo tengo en la fracción decimal. Tengo 4 y 2 centésimos. Entonces el número decimal van a ser 4 enteros. Este 4 lo escribo delante de la coma porque es la parte entera. Y luego escribo los 2 centésimos. Nuevamente el centésimo hace referencia al segundo lugar después de la coma, pero solo tengo la cifra 2, por lo tanto este otro lugar lo completo con el 0. ¿Y cómo leemos esto? Bueno, escribimos 4 enteros. Tendría que escribir 4 con palabras, pero por el lugar voy a usar solo el símbolo, ¿no es cierto?, que corresponde al 4. 4 enteros con 2 centésimos. Por favor, presten atención a las letras que usamos para escribir estas palabras y a los acentos. Luego tengo 5 enteros con 1 centésimo. Entonces tengo 5 enteros con 1 centésimo. Y esto sería 5 más 1 centésimo, que sería lo mismo. 5 enteros significarían 5 centésimos más 1 centésimo. Y esto sería lo mismo que, 500. 501 centésimos. O sea, si cada entero son 100 sobre 100, al tener 5 enteros tengo 500 centésimos. 501 sobre 100. Terminamos. Tenemos 17 más 17 sobre 1000. Entonces, ¿cómo leo esto? 17 enteros con 17 milésimos. De esta manera vamos a ir escribiendo el nombre. ¿Y qué cifra o número decimal quedaría aquí? Bueno, 17 enteros, lo escribo antes de la coma. Y luego tengo milésimos, tengo que tener 3 lugares luego de ella, que los ocupo con estas cifras. Pero me queda una sin completar, por lo tanto agrego un 0. Bueno, espero que haya quedado claro. Seguimos con la actividad 3. La actividad 3 tiene que ver con 4 más 75. O sea, tenemos que escribir. Mejor dicho, tenemos que mirar, tenemos que analizar, tenemos que decidir si estas cantidades que están en estos recuadros corresponden a
lo mismo que 4,75, que se lee 4 enteros 75 centésimos. Bien, en el caso de tener 4 más 75, estos son números enteros, son números naturales, 4, qué sé yo, figuritas más 75 figuritas. Acá estoy teniendo 79 cosas enteritas. Por lo tanto, esta expresión no corresponde, perdón, acá marco muestro esto, no corresponde con esta cantidad, porque esto significa que tengo 4 nomás enteros y una parte más. Bueno, 475 centésimos. Esta expresión 475 es lo mismo que 400 más 75. Todo está sobre 100, o sea que estos son centésimos y estos también son centésimos. 400 sobre 100, estoy hablando de 4 enteros. Y 75 sobre 100, estoy expresando que tengo, no llego a tener un entero y tengo 75 centésimos. Bueno, de esta manera vemos que se corresponde con esta cantidad. O sea que esta expresión sí se refiere a la misma cantidad que esta otra. Luego tengo 4 más 75 sobre 10. Esto sería 4 enteros más 75 décimos. Es decir, al 75 lo tengo que dividir solo entre 10. Por lo tanto, de esta coma que me imagino que está al final de la cifra, paso a un lugar hacia la izquierda, es decir, estoy teniendo 4 más 7,5. Por lo tanto, esto es 11,5 y esta expresión no expresa la misma cantidad que la que nos dan de referencia. Luego continuamos con 4 más 0,75. Bueno, nos apoyamos en este análisis que hicimos aquí. Vemos que es esta la misma expresión que la que nos dan acá. Esto al sumar se suma la parte entera con la parte entera, entonces queda 4. La parte decimal, o sea, la partecita sin completar al entero, se tiene que seguir escribiendo como parte expresión después de la coma. Entonces esta expresión sí es, porque se corresponde con la que nos dieron. El otro recuadro es 4 más 75 centésimos, entonces acá estoy teniendo 4 enteros más, y escribimos esto, ¿no? 75 dividido 100. Bueno, si divido por 100, recordamos que nos imaginamos una coma al final de la cifra y cada vez que, 100 es lo mismo que 10 por 10, o sea que acá tenemos que dividir 2 veces por 10. Entonces dividimos por 10 y corremos un lugar, volvemos a dividir por 10, corremos otro lugar y allí es donde tenemos que dejar esta coma que nos separa la parte entera de la que no es entera y nos queda 4 más 0,75. Aquí sumamos las partes enteras, es 4 más 0 y nos da 4, diferente de la parte decimal, entonces obtenemos la misma expresión que tenemos aquí. Por último, y tenemos aquí una expresión un poco más compleja, pero no más difícil. No hacemos más que resolver las cuentas. Es 4 más 7 dividido 10. Al 7 lo dividido en 10, entonces corro un lugar la coma. Y a esto le sumo el 5, pero el 5 dividido en 100. Entonces al 5 lo divido una vez y es por 10, lo divido otra vez y es por 100. Entonces quedan 2 lugares después de la coma. Esto si se suma son todas las partes enteras, acá es 4, pero acá en los dos casos es 0. Acá me quedó un lugar después de la coma 7 y el primer lugar después de la coma de esta expresión es 0. O sea, esos son los que tengo que sumar. 7 y 0 es 7. Acá ya no tengo otra cifra y acá me quedó el 5, o sea que queda 5. Por lo tanto, esta expresión refiere a la misma cantidad que nos pide la actividad de 3 de la clase 3. Vamos a continuar. Continuamos con la actividad número 4. Entonces aquí nos preguntan, tengo 5 cuartos. 5 cuartos, ¿está bien que yo lo escriba como 5,4? Bueno, aquí nos están poniendo en análisis
la escritura de expresiones fraccionarias o fracciones y de expresiones decimales o números decimales. En las que en las dos tenemos como los mismos personajes, es decir, tenemos el número 5 y el número 4. Entonces, por tener los mismos, bueno, perdón, justo no se estaba viendo. Ahí moví un poquito para que entre todo. Entonces, en estas dos expresiones tenemos los mismos personajes, decía. Tenemos el 5, o sea, el símbolo que representa el 5, y el símbolo que representa el 4. Pero recordemos que les dije que cuando hablamos de fracciones, las reglas o las propiedades o las leyes que rigen la escritura son diferentes, acá quise decir fracciones, son diferentes a las que se usan cuando usamos el sistema de numeración decimal posicional. Las leyes, las propiedades son diferentes. Aquí, con la posición en la que escribo la cifra, quiero decir algo. Aquí, con la posición en la que uso las cifras, quiero decir, perdón, aquí se ve, quiero decir otra cosa, diferente. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que yo a el entero, para la explicación hago a mano alzada los gráficos, porque si no me llevaría más tiempo. A un cierto entero lo divido en 4. Recordamos que las partes deben ser iguales, si no, esto no tiene sentido, es una de las propiedades básicas o en que se basa la escritura de esta cantidad. Y de estas partes, o sea, estas cantidades que fui formando, para considerar 5 cuartos necesito 5 de ellas, porque acá solo tengo 4. Bueno, entonces acá tengo 4 cuartos, si considero todas juntas. 4 cuartos no es lo mismo que esto, necesito una más. Por lo tanto, voy a necesitar otro entero, que también lo subdivido en 4 y considero una parte más de ellas. Entonces, toda esta cantidad, imagínense un chocolate. Ustedes les doy esto y después le doy esta otra partecita. Ahí es que tenemos 5 cuartos. Entonces, tengo un poco más de un chocolate, pero tengo menos de 2 chocolates. Sin embargo, cuando tengo esta cantidad, 5,4, con solo analizar la parte entera, estoy viendo que tengo 5 chocolates enteros. Desde ahí nomás que esto es absolutamente diferente a 5 cuartos. Entonces, ¿qué me permite decidir si es igual o no? Saber las propiedades en que se fundamenta, en que se basa esta escritura, saber las propiedades en que se fundamenta, se basa esta otra escritura. Bueno, y para finalizar, vamos a finalizar no, nos faltan 2 más. Discúlpenme, pero me voy a tomar un matecito, porque ya la garganta se resintió un poquito. Y vamos a la actividad 5 de la clase 3. En esta actividad nos solicita que respondamos varias cuestiones, todas relacionadas con el número 3,17. 3 enteros, 17 centésimos. Dicho correctamente. Y lo que queremos analizar es el orden. Si es mayor o menor que otros números. Entonces, lo que vamos a poner en juego es cómo comparar expresiones decimales. Cómo saber cuál es mayor y cuál es menor. En el primer caso tengo 3,17 y lo voy a comparar con 2,57. Un poco parecido a lo que hicimos recién. Si yo tengo 3 cosas enteras y un pedacito más, y después tengo 2 cosas enteras, y por más que el pedazo sea más grande o más chico, o sea, si acá tengo 3 y acá tengo 2,
La idea es comparar esta cifra con esta, la que es entera, la que está antes de la coma. Si ya me permite decidir cuál es más grande, ya sé, ya puedo responder respecto de toda la cifra. Entonces, como 3 es más que 2, 3,17 va a ser mayor que 2,57. Reitero, ¿por qué? Porque la cifra entera es mayor que la cifra entera de este otro número. Luego tenemos 3,17, pero comparemos ahora con el 3,27, o 3 enteros 27 centésimos. ¿Qué tiene de distinto con la expresión anterior? Que acá tengo que la parte entera es igual a la parte entera de la otra expresión. Por lo tanto, eso ya no nos sirve para decidir cuál es más grande. Entonces miramos, acá tengo 17 y acá tengo 27. Resulta que 17 es menor que 27, pero en particular estos son iguales. ¿Cuál me decide que la primer cifra después de la coma, esta es menor que esta? Por lo tanto, eso ya me permite afirmar que 3,17 o 3 enteros 17 centésimos es menor que 3 enteros 27 centésimos. Seguimos para la otra pregunta. Ahora resulta que tengo la misma parte entera, la misma parte entera, la misma parte decimal o décimos, y recién se diferencia el número en los centésimos. Bueno, 7 es menor que 9, como lo anterior todo es igual, eso me permite decir que 3,17 es menor que 3,19, o correctamente 3 enteros 17 centésimos es menor que 3 enteros 19 centésimos. Seguimos. ¿Qué tengo ahora? Tengo esta expresión en la que no estoy teniendo la misma cantidad de cifras. Tengo la misma parte entera, pero acá tengo 17 y acá 171. ¿Cuál será menor? Esta, porque 17 es más chico que 171. Bueno, no. Después de las comas no es que leemos el número como si fuesen enteros. No debemos olvidar que estas son expresiones que están después de la coma. Son expresiones que lo que tenemos que analizar son las cantidades que están en cada una de las posiciones del número. Esto es 1 y 1 sigue siendo igual. Esto es 7 y 7 sigue siendo igual. Aquí no tengo cifra, pero sabemos que cuando no hay cifras significa que no hay ninguna cantidad, que es 0, y acá sí tengo el 1. Entonces, ahora, como el 0 es menor que el 1, es decir, las cifras diferentes, me permiten decidir cuál es menor y cuál es mayor. Eso hace que toda la expresión 3 enteros 17 centésimos sea menor que 3 enteros 171 milésimos. Continuamos comparando al 3 enteros 17 centésimos con, en este caso, 3 enteros 170 milésimos. Como hicimos recién, vamos comparando posición por posición, todas son iguales. Acá no tengo cifras, agrego 0, pero resulta que al agregar 0 sigue siendo igual. Bueno, cuando todas las cifras, comparándolas de posición en posición, son iguales, entonces todo el número es igual al otro número. Por eso decimos a veces que ceros después de las cifras significativas se pueden escribir o no. Hay situaciones donde conviene que estén y otras situaciones cuando no conviene no están y sigue siendo el mismo número o la misma cantidad. Y nos queda el último, 3,17 con 3,2. Bueno, fíjense, acá tengo después de la coma el 17 y acá el 2. Nuevamente, reitero, no me interesa el número que hay entero después de la coma. No me interesa el 17, no me interesa el 2. Para comparar, para saber cuál es menor o mayor, tengo que ir mirando cifra por cifra. Enteros iguales.
décimos diferentes. Este es menor que este, por lo tanto 3,17 es menor con 3,2, o 3 enteros 17 centésimos es menor que 3 enteros 2 décimos. Muy bien. Bueno, me parece que en algún momento no mostré toda la hoja para que puedan registrar que fui escribiendo. Les muestro ahí un ratito. Y pasamos ahora sí ya a la última actividad de la clase 3. La actividad 6, en la que también nos hacen varias preguntas. En este caso, ahí tuve que borrar un poquito. A ver, vamos a mostrar acá qué parte del metro. Sí, ahí me faltó escribir qué parte del metro es el centímetro. Bien. Bueno, acá tenemos que recordar un poquito las definiciones que fuimos mencionando a lo largo de las explicaciones. O sea, por definición, o sea, se creó el centímetro porque al metro se lo dividió en 100. Entonces, un centímetro es la centésima parte del metro. Y el milímetro, bueno, un milímetro es al metro. Escribo así porque justo estoy al final de mi hoja. Voy a borrar para que quede más claro. Al metro lo divido en 1000 partes. Milímetro. Al metro lo divido en 1000 y obtengo el milímetro. Recuerdan que un poco les mostré. O sea, si tengo el metro, por supuesto es mucho más largo de lo que está mostrando en la pantalla. Ese metro dividido en 10 partes hace que quede un decímetro, que esta es la longitud de un decímetro. Al decímetro lo vuelvo a dividir en 10 y tengo el centímetro, que es esta la longitud del centímetro, y al centímetro lo vuelvo a dividir en 10, o sea, 3 veces ya, al metro lo dividí en 10 y obtengo el milímetro, que es esta longitud que hay entre estas dos rayitas de la regla. Bien, entonces, al dividir por 10 y por 10, he dividido al metro en 1000 partes. Y en 1000 partes quedó esta longitud a la que se le llama milímetro. Después dice, ¿qué parte del kilómetro es el metro? Bueno, ahí tenemos que recordar los múltiplos de las unidades de longitud. Teníamos que si a un metro lo multiplicábamos por 10, obteníamos el decámetro. Entonces, si al decámetro lo divido por 10, o sea, si a este lo multiplico por 10, obtengo un decámetro. Entonces, si al decámetro lo divido por 10, obtengo el metro. Luego, si al decámetro lo multiplico por 10, obtengo un hectómetro. Entonces, al hectómetro, si lo divido por 10, obtengo el decámetro. ¿Y qué pasa con el hectómetro y el metro? Y bueno, al metro lo multipliqué por 10 y otra vez por 10. Entonces, un hectómetro son 100 metros. 10 por 10, 100 metros. Entonces, si tengo que hacer la flecha directo, digamos, acá en realidad estoy multiplicando por 100 para obtener el hectómetro. Y entonces, del hectómetro para obtener el metro, tengo que dividir por 100. Porque dividí por 10 y obtuve el decámetro y volví a dividir por 10 y obtuve el metro. Bueno, ¿y qué pasa para el kilómetro, que sería la unidad que sigue, la más grande? Bueno, acá veníamos, retomo la primera explicación. De un metro íbamos por 10 a decámetro, por 10 a hectómetro y volvemos a multiplicar por 10 y obtenemos el kilómetro. El kilómetro dividido 10 me da el hectómetro. Dividido otra vez por 10 me da el decámetro. Y si lo vuelvo a dividir por 10 me da el metro. Entonces, el kilómetro dividido 1000 me va a dar el metro. Por lo tanto, ¿qué parte del kilómetro es el metro? Y bueno, un metro va a ser un kilómetro dividido 1000. Una relación parecida a la que hicimos con el metro y el milímetro sería entre el kilómetro y el metro. Si tengo un kilómetro, lo divido en 10 partes y obtengo un hectómetro.
Si al hectómetro lo divido en 10 partes, obtengo un decámetro. Y si al decámetro lo divido en 10 partes, obtengo un metro. Y ahí vamos consiguiendo las subunidades. Se puede hacer una analogía con las cuadras. O sea, si tenemos 10 cuadras, tenemos las cuadras de las manzanas más normales en el sentido de las que más hay en el centro, digamos, de la ciudad, porque esta ciudad está constituida como damero, pero solo el casco principal. Después los barrios, hay algunos barrios en que ya no siguen esas organizaciones. Si tenemos 10 cuadras, estamos teniendo aproximadamente 1 kilómetro. Cada cuadra es un hectómetro, porque sale de dividir el kilómetro en 10. Luego, cada cuadra, o sea, un hectómetro, si lo dividimos en 10 partes, más o menos hace los frentes de las casas. Aproximadamente cada casa suele tener 10 metros de frente. Y luego, si cada uno de esos frentes lo dividimos en 10 partes, tenemos el metro, que el metro es aproximadamente un paso largo. Bueno, esas son las relaciones que se pueden ir generando, de manera tal de cuando pensamos en las unidades de medida, tener una cierta imagen mental de a qué porción, a qué longitud uno está haciendo referencia. Bien, seguimos. Ahora vamos a hacer un análisis similar, pero ya no usamos el metro. O sea, aquí no estamos considerando la magnitud-longitud, que es con la que medimos usando el metro y las otras unidades y subunidades, sino que el gramo, que es la unidad de masa, sería, que comúnmente se dice el peso de los elementos. Bueno, acá dice, ¿qué parte del gramo es el centigramo? Sabemos que las unidades se van considerando también subdividiendo de 10 en 10. Si al gramo lo divido en 10, tengo el decigramo. Si al decigramo lo divido en 10, tengo el centigramo. Y bueno, de paso digo, si al decigramo lo divido en 10, tengo el miligramo. Entonces, si yo tengo 1 gramo, ¿en cuántas partes lo tengo que dividir para tener 1 centigramo? Y bueno, en 100. ¿Por qué? Porque para el decigramo en 10 y para el centigramo en otra vez 10. 10 y dividido 10. Y dividido 10 en realidad es dividido 100. Entonces, 1 gramo es igual a la centésima parte del, perdón. De paso voy a hacer énfasis acá al tener que corregir. 1 centigramo es igual al gramo dividido en 100 partes. Seguimos. ¿Qué unidad de medida es el milésimo del metro? Bueno, lo vimos recién. Si al metro lo dividimos en 1000 partes, en realidad lo vimos en la clase 5. La clase 5, no sé dónde quedó. Así que lo vamos a dejar más. Voy a explicar de nuevo nomás. Si al metro lo dividimos en 1000, lo que tenemos es el milímetro. Si no era el anterior, era este. Pensé que era una hoja anterior y no, era en este momento, que hablamos de que el milímetro es la milésima parte del metro. Y luego, si al centímetro lo divido en 10, si tenemos metros, decímetros, centímetros. Si a lo divido en 10, obtengo la unidad más pequeña. Si al centímetro lo divido en 10, obtengo una unidad mucho más pequeñita. ¿Y cómo lo llamamos a esto? Lo llamamos milímetro. Muy bien, 1 milímetro. Si al centímetro lo dividimos en 10, obtengo 1 milímetro. Bueno, ya nos acercamos al final de esta clase. Dice, ¿será verdad que 0,10 metros, o sea, 0 enteros, 10 centésimos de metro,
es la décima parte de un metro? Bien, la décima parte de un metro es que al metro lo divido en 10. Si al metro lo divido en 10, estoy teniendo lo que se conoce como un decímetro, ¿sí? Y un decímetro, ¿cómo lo escribo? Con expresión o número decimal. Es 0,1 de metro. Esta expresión, ¿cómo es con la que nos están pidiendo que analicemos? Bueno, fíjense, tenemos la misma parte entera, tenemos la misma parte de los décimos, solo que acá hay un 0 y acá no. ¿Qué habíamos dicho respecto de estos ceros al final de las expresiones decimales? Que si están o no, no cambia la cantidad. Por lo tanto, sí es verdad que la décima parte de un metro es 0,0 enteros 10 centésimos. Luego dice, ¿y qué? O sea, ¿será verdad que 0,0 enteros 1 centésimo es un milímetro? Bien, acá este 0 tiene que ver con los centímetros. O sea, acá tengo 0 centímetros. Esto sería la parte de los milímetros y es 0. O sea, esta expresión es más chica que un milímetro. Luego continuamos con la última expresión, que lo vamos a hacer en otro video. Bien, continuamos con la última actividad, pero que tiene su trabajito. Dice, ¿cuáles de estas escrituras permiten identificar, a una madera de 87 centímetros de largo? Bueno, si tengo 87 centímetros, estoy teniendo, no llego al metro, y esta expresión 0 metro 87 justamente se dice centésimos, ¿eh? Entonces estamos haciendo alusión a que está dividido el metro en 100 partes, que es lo que significa centímetros. Entonces esta escritura sí identifica esa longitud. Luego, si al 87 lo divido en 100, nuevamente estamos obteniendo los centésimos, por lo tanto también. Si tengo 0 entero 8 de metro, hasta ahí estamos teniendo, porque esta expresión no llega al metro, y 8 décimos, estaría expresando este 8 de los 87 centímetros, y con 0 enteros 7 centésimos de metro estaría expresando los 7 centímetros. Recordemos que si tenemos 87 centímetros, esto es lo mismo que 80 centímetros más 7 centímetros, y estos 80 centímetros serían 8 decímetros, porque cada decímetro son 10 centímetros, ¿sí? Entonces, esta expresión también es igual a 87 centímetros. Y por último, si tengo 80 centímetros, también del análisis que hice aquí, que era descomponer el 87 en 80 centímetros más 7 centímetros, aquí estaría coincidiendo. Y luego acá dice 7 centésimos de centímetro. O sea, al centímetro lo tengo que dividir por 100. Bien, esta expresión ya es muy pequeña, no estaría correspondiendo. ¿Cuál sería lo correcto? 7 centímetros estaría siendo directamente 7, no tengo que volver a dividir por 100. O sea, si divido por 100 ya estoy hablando de empequeñecer más la unidad. Por lo tanto, esta expresión ya no es la misma que la que nos pidieron identificar. Bien, con esto finalizamos el material de la clase 3 que abordó el tema de las expresiones o números decimales.